Buenos días, jóvenes. La clase de hoy es biología como ciencia. ¿Ok? Para empezar, vamos a explicar qué es biología, ¿no? Biología es una ciencia natural que se encarga de estudiar a los seres vivos y sus características principales, como que es la alimentación, el crecimiento, la reproducción, la relación y entre otras cosas también la evolución. ¿Ok? La palabra biología deriva de dos palabras, ¿cierto? O es una palabra compuesta. Bio es vida, logía o logos, ciencia o tratado, ciencia que estudia la vida. Entonces, podemos decir que la biología es la ciencia de la vida, ¿sí? Según lo que vemos acá, es un instrumento imprescindible para comprender el mundo que nos rodea, nuestro medio ambiente, pero no solamente nuestro medio ambiente, también nuestro medio interno, ¿ok? Y la biología se estudia a través de un método científico, ¿ok? A través de un método científico. A ver, ciencia. ¿Qué es ciencia? Ciencia es una rama del saber, que tiene que ver con un conjunto de conocimientos que son objetivos y verificables sobre alguna materia que se vaya a estudiar. O sea, es un método para estudiar también el mundo que nos rodea, ¿ok? De forma sistemática. Ciencia viene del vocablo scientia o sire, que significa conocimiento, ¿ok? La ciencia, acuérdate, siempre es verificable, se puede comprobar, ¿ok? ¿Cuál es la materia prima de la ciencia? La materia prima de la ciencia es la observación. Los seres humanos, en el transcurso del tiempo, a través de la observación, han querido, o hasta el momento quieren comprender el porqué de las cosas. Por eso que siempre en el método científico se empieza a raíz de un problema, ¿ok? La ciencia produce conocimiento. Gracias a la ciencia hemos podido entender ¿cómo te digo? Algunas áreas como la biología celular, la genética, que estudia el ADN, la inmunología, cómo nuestro cuerpo se prepara para poder hacerle frente a un antígeno, a un elemento extraño que entra a nuestro organismo, la microbiología, ahora que estamos en esta cuarentena. La microbiología estudia, entre otros casos, a los virus, las bacterias, la neurobiología, la evolución, la ecología. ¿Ok? Ahora, la ciencia se clasifica en dos tipos: las ciencias formales, las ciencias empíricas o fácticas. ¿Ok? Las ciencias empíricas o fácticas se basan en hechos, en experiencias, en cosas que han sucedido. Las ciencias formales se basan básicamente, en las matemáticas y la lógica, cómo comprender el mundo abstracto, ¿ok? Las matemáticas y la lógica, viene a ser lo que es el pensamiento. Y las ciencias fácticas o empíricas se dividen en ciencias naturales y ciencias sociales. Las ciencias naturales nos ayudan a comprender cómo funciona el mundo que nos rodea a través de la física, la química, la astronomía, la geología, la biología, lo que nos importa en este curso, la biología, la psicología, el pensamiento humano. Y las ciencias sociales tienen que ver con los hechos que suceden o sucedieron, ¿ok? La sociología, el comportamiento humano, la economía, la historia, la geografía, la política y también psicolo, la psicología. ¿Ok? Para poder llevar a cabo lo que es la ciencia
o poder comprender nuestro medio ambiente, poder comprender algunas cosas de lo que nos rodea, necesito un método científico, ¿ok? Y hay unos pasos. El primer paso es la observación, el planteamiento del problema. Tengo que buscar, tratar de reconocer algún problema y darle alguna solución a esto, ¿ok? Viene con la observación. Y para darle solución a este problema, voy a hacer una formulación de hipótesis. Buscar una posible ayuda, una posible respuesta al problema que me planteé inicialmente. ¿Ok? Y la tercera etapa es la experimentación. De la hipótesis que me planteé, tengo que llevarlo a cabo. Llevar a cabo la hipótesis. ¿Sí? Para poder confirmar o descartar si mi hipótesis es verdadera o no. ¿Sí? Y si es verdadero, o sea, si me solucionó el problema, me va a dar al final una conclusión. Y esas conclusiones se van a llamar leyes o teorías. ¿Sí? Entonces todo un proceso. Acuérdate, primera etapa, observación. Segunda etapa, formulación de hipótesis. Tercera etapa, experimentación. Cuarta etapa, conclusiones. Siguiendo con la clase, algunas ramas de la biología dentro de las más utilizadas y más importantes, ¿ok? Bacteriología, ¿estudia qué? Las bacterias, ¿sí? La botánica, estudia las plantas, ¿sí? Reino vegetal. Citología, la citología, cito es célula, logía estudio de la célula. La ecología estudia la interacción de los seres vivos con su medio ambiente. La embriología estudia la etapa fetal del ser, en este caso del ser humano, por ejemplo, desde la fecundación hasta que nacen los bebés. ¿Sí? Etología. La etología estudia el origen de algunas enfermedades. Virología, estudio de los virus. En específico, en esta época, el virus que nos está quejando, ¿verdad? El virus del COVID-19. ¿Sí? Fisiología, estudia cómo nuestros órganos, células, tejidos funcionan. Estudia básicamente el metabolismo de nuestros tejidos. La genética estudia la información genética hereditaria. Genética viene de gen, ¿ok? Básicamente el ADN, donde está la información de nuestros antecesores, en este caso nuestros padres. La histología estudia los tejidos, ¿sí? Todos los tejidos del cuerpo humano, el tejido óseo, el tejido conectivo, el tejido adiposo, la sangre, tejido sanguíneo, ¿ok? La morfología tiene que ver con las formas en este caso de los seres vivos. En este campo también se pone acá la anatomía, ¿sí? La zoología estudia a los animales. Un poco para completar también un poquito más sobre la rama de la biología que identifican a los reinos. Tenemos a la zoología y a la biología celular. La biología celular, las funciones y características de las células. Para estudiar a las células siempre utilizamos dos grandes campos, ¿no? Las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas que no tienen núcleo y su membrana, perdón, su ADN está suelto en la membrana, en el citoplasma. En cambio, la célula eucariota, que sí tiene un núcleo que envuelve al ADN y lo protege. ¿Ok? Y la zoología, que estudia básicamente a los animales, inferiores y superiores. Inferiores quiere decir a los invertebrados y superiores a los vertebrados. ¿Ok? Micología se encarga de estudiar a los hongos. Botánica, ya hablamos hace un rato, las plantas vasculares y las avasculares o las no vasculares. ¿Ok? La microbiología básicamente estudias, ahí se engloba por ejemplo la bacteriología, la virología.
¿sí? Estudia los microorganismos, ¿sí? Esos organismos que no se pueden ver a simple vista, solamente a través del microscopio. Y la anatomía, que estudia la morfología, las estructuras de los organismos, las formas de los organismos. Empezamos con resolviendo en clase. Vamos a resolver algunas preguntas y al final les dejo ahí una práctica que lo van a hacer en su cuaderno, ¿ok? La entomología estudia los insectos, ¿sí? En el caso de biología, para poder acordarnos de tantas palabras medias extrañas y medias raras, hay que ver una y otra vez estas palabras o leer bastante, ¿ok? En el caso de las plantas, ¿quién estudia las plantas? La botánica. Las aves, la ornitología. Los mamíferos, en el caso de los mamíferos, la mastozoología. En el caso de los peces, me olvidaba los peces, la ictiología. La palabra sire significa conocimiento, ¿ok? ¿Sí? Conocimiento. Ciencia es esencia, ¿sí? Esta ciencia abarca generalmente la lógica y la matemática. Es racional, sistemática y verificable. Dentro tenemos a dos ciencias, ¿verdad? La ciencia divide en las formales y entre las fácticas, ¿cierto? Las formales, la ciencia que abarca la lógica y la matemática tiene que ver con las ciencias formales. Rama de la biología que estudia la relación de los seres vivos con su entorno. ¿Se acuerdan? Entorno y seres vivos, la ecología. La genética, los genes. Taxonomía, se encarga de clasificar a los seres vivos. La ficología estudia a las algas. La citología a las células. En este caso la clave es la B, ecología. Rama de la biología que estudia las bacterias, su propio nombre, ¿verdad? La bacteriología. La micología estudia a los hongos, la microbiología, los microorganismos, pero en grandes rasgos. En cambio, en la bacteriología es específico para las bacterias. ¿Sí? 6. Indique la relación correcta con respecto al objeto de estudio de las ciencias biológicas. Tenemos a la etología. La etología no. La etología se encarga de estudiar el origen de las enfermedades. ¿Ok? La taxonomía estudia la clasificación de los seres vivos. La ornitología sí estudia los peces. La mastozoología estudia los mamíferos. La ictiología estudia los peces. 7. Es el conjunto coordinado de explicaciones sobre el porqué de los fenómenos. Deriva del latín ser. El porqué. Eso tiene que ver con la ciencia, ¿verdad? O sea, la ciencia se encarga a través de un método científico explicar los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Y de todo eso es un estudio sistematizado, coordinado. Y de eso se encarga básicamente la ciencia. ¿Ok? 8. Ciencia que tiene como objeto el estudio de los seres vivos y su origen, su evolución y sus características. Esto ya es más que claro, ¿cierto? La biología, biovidología es logos o estudio de los seres vivos. ¿Sí? Bueno, acá les dejo una pequeña práctica para que ustedes vayan resolviendo. Por favor, esto en su cuaderno. ¿Sí? Eh, Hasta acá, esperemos que la cuarentena no dure demasiado y nos podamos ver ya en clase. Un abrazo, los saluda el profesor Castillo. Buenas noches.